juntos y todo, cuando se dio la ceremonia en la iglesia. Ahora, recuerdo que en aquel entonces a mí las personas me decían, mire, usted no puede nada con su esposa porque hasta que se case por medio de la iglesia. Pero eso es una distorsión de la enseñanza del matrimonio, porque Dios la instituyó y en toda la escritura nosotros no vemos que el matrimonio quede legitimizado hasta que la iglesia o un líder religioso legitimice eso. Entonces eso no es acertado. Obviamente desde la perspectiva cristiana uno va a querer incorporar a la iglesia en esto que es tan importante para la vida de uno. Pero entonces quiero hacer esa salvedad porque muchas veces usted puede escuchar a alguien diciendo eso y eso es falso a la luz de la escritura. No hace falta que un matrimonio o una celebración de bodas se lleve a cabo en un templo religioso o por un líder religioso para que quede legitimizado delante de los ojos del Señor. Entonces a eso es lo que me refiero, de que el gobierno no es el que puede redefinir en última instancia el matrimonio, aunque claramente mientras no vaya en contra de la palabra de Dios, nos sometemos a las autoridades civiles. Entonces, mis hermanos, les hablé también la lección anterior de qué era el matrimonio. Vimos una muy breve definición del matrimonio como un pacto de compañerismo que un hombre y una mujer realizan delante de Dios. Y ahí podemos agregar también delante de testigos públicos. Siempre nosotros cuando vemos los matrimonios en la Biblia, hay testigos públicos, ya sea la familia o la comunidad como tal, al menos cuando lo vemos en el Antiguo Testamento. Y vimos también qué era el adulterio. Vimos que el adulterio era la transgresión o la violación a este pacto solemnizado delante de Dios, y que Dios aborrece el adulterio. De hecho, nosotros este texto no lo toqué la lección anterior, pero quisiera que me acompañe a Levítico 20:10 para que nosotros veamos la gravedad del adulterio. Ya lo vimos a la luz del Nuevo Testamento y vimos algunas situaciones que hacían gravoso este pecado, pero quiero que vayamos a Levítico 20:10 para que usted mismo vea cómo abominaba a Dios la maldad en este pecado. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa era la consecuencia del adulterio. No todos los pecados tenían pena de muerte, pero el adulterio la tenía porque es un mal sumamente grave delante de los ojos del Señor. Ahora, aquí es muy importante recapitular o recordar lo que nosotros vimos en las lecciones introductorias. Esto era una ley civil para Israel en su teocracia. Entonces, esto no quiere decir que en el momento en que Israel fue o ya desechado por parte del Señor y viene con mayor claridad a la iglesia, eso no quiere decir que la iglesia deba adoptar esta misma ley civil. Por eso la iglesia no va a lapidar a alguien que ha cometido adulterio. Esto era una ley que cayó en desuso, como lo vimos. Vimos de que las leyes ceremoniales y las civiles fueron abolidas porque daban un vislumbre de lo que iba a ser Cristo, de su obra, ¿cierto? Lo que permanecieron y siguen vigentes al día de hoy son las leyes morales, o sea, la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos. Y esto nosotros de hecho lo vemos en los mismos ejemplos bíblicos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo vino a este mundo, Cristo estuvo, Israel, en el tiempo de Israel o de Judá, bajo el gobierno romano? ¿Y se acuerdan ustedes un pasaje muy famoso cuando hombres encuentran a una mujer, dicen en el acto mismo de adulterio, y la ley de los judíos decía tenía que lapidarse a esa persona? Bueno, y al adúltero también. Ahora, si estas leyes estuvieran vigentes, Jesús tendría que haber dicho sí, lapídenla. Pero él no hizo eso. Y eso mismo nos muestra que estas leyes de carácter civil entonces cayeron en desuso, ya pasaron, porque ahora la iglesia ya no es una nación geográfica en un país o en una ubicación geográfica determinada, sino que está expandida en diferentes partes del mundo, y nosotros nos sometemos también al gobierno civil, que era de hecho parte de lo que regulaban los romanos en el tiempo de Cristo. Algunos observan incluso que si Cristo hubiese dicho tiene que morir, ellos lo que querían era que él dijera eso para que fuera en contra del gobierno civil romano. Pero nosotros vemos que esto es una ley civil que no aplica ya para la iglesia. Ahora,
Sin embargo, el hecho de que no aplique para la iglesia sí nos deja ver un principio grande de lo que significa entonces el adulterio. ¿Por qué? Porque en el momento en que el cónyuge adúltero moría, la persona que quedaba viuda, digamos, a causa de esto, tenía potestad para volver a casarse. Y por eso es que nosotros establecemos que cuando hay un divorcio válido delante de los ojos de Dios, es como que si el cónyuge hubiese muerto. Pero ya vamos a entrar un poco más en detalle en esto. Entonces, si bien es cierto la consecuencia para el adulterio en este nuevo pacto no es la muerte física, sin embargo sí lleva a otra consecuencia desastrosa como lo es el divorcio. Ahora nosotros vemos que en los pactos matrimoniales alguien nos puede romper y ya nosotros no vamos a decir, bueno, vamos a apedrearlo. Pero tristemente esto puede llevar al divorcio. Ahora, nosotros no podemos decir, y nadie podría decir en toda la Escritura, que Dios ordena el divorcio. Y eso es lo que más quiero dejar yo claro en el transcurso de esta lección. Dios en ningún momento en su palabra ordenó el divorcio. Una cosa es regularlo o permitirlo y otra cosa es ordenarlo. En toda la Escritura nunca se ordena el divorcio porque es algo vil y despreciable a los ojos de Dios. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que Dios mismo habla mal de lo que es el divorcio o el repudio, como lo vamos a ver en un versículo del Antiguo Testamento, o en 2 versículos. Entonces, lo que nosotros vamos a entender por divorcio, hermanos, es que la parte afectada por el adulterio tiene un derecho al divorcio de una manera no pecaminosa. Es decir, bajo esta situación de que alguien cometa adulterio en el matrimonio, la parte afectada o ofendida tiene derecho para divorciarse sin pecaminosidad. Pero como les digo, no es una orden del Señor y dentro del contexto cristiano también va a prevalecer el arrepentimiento y el perdón. Ya vamos a ver más de esto. Entonces, ¿por qué hablar del divorcio? Bueno, como les decía, al regular la ley de Dios o al proteger el matrimonio, una de las causas, el adulterio, no cometerás adulterio, es lo que lleva a la ruptura del matrimonio. Entonces, veámoslo de esta manera. El adulterio viola el pacto matrimonial, pero no necesariamente rompe el vínculo del matrimonio, no lo disuelve necesariamente. Lo único que disuelve completamente el matrimonio es el divorcio. Y en el momento en que Dios da esta ley al pueblo, está diciendo él mismo, está revelando su voluntad de que él no quiere matrimonios disueltos, él no quiere divorcios. Y vamos a ver muchos versículos también respecto a esto. Ahora, también esto tiene una mayor relevancia en nuestro tiempo. Esto ha sido a lo largo de los tiempos, pero quizás en nuestros tiempos es más fácil ver cómo el hombre en su pecaminosidad se quiere inventar muchas justificaciones para romper el pacto matrimonial. De hecho, en nuestro país, no es algo nuevo en otros lugares, pero en nuestro país ustedes ya habrán escuchado de una ley que ya se aprobó en primer debate para permitir el divorcio por incompatibilidad de caracteres. Y esto entonces lo que el gobierno está proponiendo es lo siguiente: después de 6 meses de convivir el matrimonio, cualquiera de las dos partes, sin necesidad de consentimiento, cualquiera de las dos partes puede apelar a la incompatibilidad y listo, se disuelve. Y entonces si nosotros vamos a pensar que el matrimonio es gobernado o es últimamente de carácter civil, vamos a decir, ya si esto es simplemente algo civil, el gobierno tiene autoridad para hacerlo así, establecerlo y nos sometemos a esto. Pero la iglesia dice no, es una institución divina. Y aunque los hombres sean engañados por el mismo gobierno o ellos mismos pecaminosamente quieran correr hacia esto, la ley de Dios no se quebranta. Y cuando hay un divorcio que no es válido a la luz de la Escritura, realmente no existe entonces un divorcio. Y mientras esa persona que supuestamente se divorció esté con otras personas, va a estar cometiendo adulterio delante de los ojos de Dios. Porque solo hay 2 causas bíblicas para el divorcio que nosotros en breve vamos a ver. Pero entonces, vivimos en un tiempo en lo que a Dios le llama bueno, que es el matrimonio. La sociedad dice, no, malo. Yo no me quiero casar
porque yo no quiero responsabilizarme de nada. Es más, muchos dicen, es necesario antes de casarse que se junten. Unión libre, ¿por qué? Porque cuando están en unión libre, entonces usted prueba a ver si esto le conviene o no, y después, entonces si quiere se casa. Pero eso es vil también, aborrecible a los ojos de Dios. Y entonces, a lo malo que es el divorcio, el mundo le llama bueno. Sí, si ya no hay atracción, ya no me gusta, es bueno entonces que nos divorciemos. Pero entonces este mundo está al revés respecto a la ley de Dios, y nosotros entonces tenemos que estar muy claros de lo que la Biblia habla respecto a este tema a la luz del séptimo mandamiento. Entonces veamos, hermanos, en primer lugar, ¿qué dice Dios o qué enseña la Biblia sobre el divorcio? En la presentación ustedes van a ver el texto de Mateo 19:8, un texto que ya abordé también en la lección anterior y que el pastor Adrián ya ha tocado también en la exposición de Mateo. Pero lo que nosotros vemos aquí es que el divorcio no es la voluntad de Dios, como queda claro en toda la Escritura. Mateo 19:8. Los fariseos habían acercado a Jesús para tentarlo, para probarlo, y le hicieron una pregunta, una famosa pregunta. Voy a leerla todo porque quiero también aprovechar y leer Deuteronomio 24. Vean la actitud de estos fariseos. Entonces vinieron a él los fariseos, Mateo 19:3, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y este versículo es muy importante, ya lo vamos a ver. Entonces aquí es donde Jesús le responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y aquí es donde se hace necesaria esa aclaración. Aunque Dios ha regulado el divorcio o lo ha permitido, esa no es la voluntad de Dios. Al principio no fue así. Y aquí hay algo muy importante que nosotros debiéramos advertir, porque aquí se nos habla de repudio. Estos fariseos le dicen a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, esta palabra repudio técnicamente es divorcio, y por eso más abajo se utiliza divorcio. Y vamos a ver por qué esto es el divorcio. Acompáñame a Deuteronomio 24, por favor. Deuteronomio 24, voy a leer los textos, los versículos del 1 al 4. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué habían entendido los fariseos? Ellos se enfatizaron en los aspectos legales, y entonces ellos interpretaron Deuteronomio 24 como una orden de Dios. Y ellos dijeron, es sencillo, si a mí ya no me agrada mi mujer, yo le doy carta de repudio y Dios no tiene problema con eso. A Dios lo que le interesa es que yo le dé el certificado, que le dé esa carta de repudio y listo. Y ahora pensemos en esto. Israel venía de ser esclavo cientos de años en una tierra pagana. Y como observan los
comentaristas, Israel venía con prácticas que se traían de allá. Entonces, Dios no está estableciendo el divorcio. De hecho, cuando nosotros leemos este pasaje, pareciera como que si Dios está ordenando realmente esto, pero esto es un caso, no podemos decir que hipotético, sino más bien es algo que ya se estaba dando y que Dios en su misericordia más bien estaba regulando. ¿Por qué? Porque ya era muy usual que el pueblo de Israel salió de Egipto y ellos venían con muchas mujeres. Y en aquel entonces, observan algunos, la mujer era denigrada, se le trataba como cualquier otra cosa. Entonces, para un hombre era muy fácil decir simplemente ya no la quiero, tome su carta de repudio, que era el divorcio, y entonces dice Dios, esta mujer va a poder casarse con otro hombre, si es así. Ahora, entonces los fariseos dijeron, esto fue ordenado. Dice, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Pero nosotros vemos que esto no es una orden, es un caso. Veamos cómo inicia el versículo 1. ¿Cuándo? O sea, si esto se da, la Reina Valera no lo traduce de la mejor manera. Si usted lee esto, por ejemplo, en la Biblia de las Américas o lo lee en la Nueva Versión Internacional, se da cuenta de que no es una orden. Realmente la orden podríamos decir que está en el versículo 4, cuando dice, si todas estas cosas suceden, entonces el primer hombre que la repudió no puede volverla a tomar como esposa. Eso sí es una orden. Pero el caso, Dios está regulando algo que se estaba dando, como decía Martin Lloyd Jones, era ya algo caótico en la sociedad judía de aquel entonces, y Dios más bien está resaltando la importancia del matrimonio y no restándole valor como para decir, bueno, es permitido, sino que veamos este caso. Algunos al día de hoy sostienen que eso tiene que seguir vigente. Nosotros no creemos eso porque era una institución en el contexto de Israel teocrático, pero algunos dicen que entonces el hombre que se divorcia de una mujer después ya no puede volver a tomarla como esposa, pero cuando nosotros vamos a 1 Corintios más bien vemos con claridad que eso es lo ideal. Por eso Pablo dice, si se separa, sepárese, pero no se puede volver a casar, o reconcíliese con su marido. Entonces, ¿qué había pasado aquí? Algunos observan que Dios hace esto para decirle al hombre, mire, en un arrebato usted de emociones, usted va a decir, tome la carta de divorcio, ya no la quiero más. Y después ese hombre podría decir, uy, ¿qué hice? Ella se casó con otro hombre, el otro hombre murió, la repudió, y tal vez el otro hombre pensaba, uy, yo actué mal, bueno, voy a traerla de nuevo, venga, usted de nuevo va a ser mía. Y después el hombre se le ocurría volverla a repudiar y le daba la carta de repudio, y escuchaba a alguien que decía algo muy interesante, porque aquí se dice que el Señor dice que por la dureza del corazón de los hombres lo permitió. Qué fácil hubiese sido entonces en aquella sociedad tan endurecida que los hombres incluso llegaran a ver esto como un tipo de negocio. Mira, ¿querés mi mujer? Dame a cambio esto y yo le doy la carta de repudio y la tomás. Y después si yo quiero de nuevo y necesito algo tuyo, entonces volvemos e intercambiamos. Como decía alguien, eso no es otra cosa que al final de cuentas prostituir a una persona. Entonces, aquí también observamos algo importante. Esta cosa indecente o cosa vergonzosa, como se puede traducir en Deuteronomio 24, era el adulterio. ¿Qué creen ustedes? No podía ser el adulterio. Les voy a decir por qué. Porque leímos Levítico 20 que la legislación divina era que el adúltero tenía que morir, no había ninguna otra forma. Esta carta de repudio era para proteger justamente a la mujer, porque se entregaba afirmando que la causa de la ruptura de este matrimonio no era por causa de adulterio. Entonces eso protegía a la mujer de que no fuera apedreada. Pero ¿qué había pasado en el tiempo de Jesús? Se dice que hubo dos escuelas de pensamiento rabínico, la escuela de Gilel y la escuela de Chamay. Entonces unos eran conservadores y los otros eran más liberales. Los liberales decían, se puede dar carta de repudio por cualquier cosa. E incluso ellos enseñaban, si la mujer preparaba mal un plato de comida, lo quemaba, el hombre podía repudiarla, y lo que a Dios le interesaba era que estuviera esa carta de repudio. Los más conservadores decían, no, solo por causa de impureza sexual.
Entonces, quizás los mismos fariseos quisieron poner a Jesús entre la espada y la pared en esta pregunta, porque ellos pensaron, bueno, él se va a decantar por alguna de las dos, entonces va a tener mayor oposición de acuerdo a cada grupo. Pero Jesús entonces va al principio, y él dice, esto fue por la dureza del corazón, pero al principio no fue así. Y entonces Jesús ahora en Mateo 19 da causas válidas o una causa válida para la disolución del matrimonio que en breve vamos a ver. Pero lo que quiero dejar claro entonces aquí en este punto es el divorcio no es la voluntad de Dios. Aunque Él lo reguló y lo permite en algunos casos, no es la voluntad de Dios. Y de hecho, no solamente podemos afirmar que no es la voluntad de Dios, porque pensemos en términos humanos, uno puede decir, bueno, yo no quisiera hacer eso, pero si se tiene que hacer, no importa. Es como un poco indiferente, ¿verdad? Pero en el caso de Dios, no solamente que no es su voluntad, es que Él lo repudia. Él abomina, Él aborrece el divorcio. Y eso lo vemos en Malaquías 2, versículos del 14 al 16. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Estamos hablando del repudio que vimos en Deuteronomio 24, es decir, el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, no solamente es que Dios es indiferente al divorcio, no, es que Él lo aborrece, realmente lo aborrece. Hay una postura dentro del cristianismo que es la vigencia permanente del matrimonio. Los que sostienen estos puntos sostienen entonces obviamente que no existe, algunos, no todos, algunos dicen que no existe realmente un divorcio a los ojos de Dios. Entonces ellos dicen el matrimonio es perpetuo y no hay causa para el divorcio. Algunos, no todos. Otros sí observan que el adulterio es una causa para el divorcio. Pero esto es interesante y lo que quisiera es mencionar nada más por encima de esto, porque nosotros en el mismo acto de Dios, como Dios se revela a los hombres, vemos que evidentemente el adulterio es una causa para el divorcio, porque Dios mismo compara su relación con Israel como de Israel adulteró y Dios repudió a Israel. Eso usted lo encuentra en Jeremías, creo que 8, no tengo el texto aquí, pero creo que Jeremías 8 usted lo encuentra allí, donde dice que Dios lo que hizo fue darle el repudio a Israel, hablándole en términos humanos de que Israel había sido desleal y entonces se cometió un adulterio espiritual. Y si Dios lo permite, quizás la otra semana estaremos abordando el adulterio espiritual. Pero entonces, si Dios mismo se manifiesta de esa manera, es ilógico pensar que no haya una causa bíblica para el divorcio cuando el Dios mismo lo manifiesta en su relación con Israel. Ahora, volvamos a este punto. El divorcio no es por cualquier causa, como lo entendieron algunos de los fariseos. Simplemente mi mujer me quema la comida o ya no me atrae, entonces divorcio y listo. Y ahora que el país está promoviendo estas cuestiones, muchos que profesantes de fe quizás van a sentirse atraídos por esta legislación y van a decir, claro, el gobierno ahora lo permite, incompatibilidad de caracteres y listo. Pero no es así, mis hermanos. Eso muestra que no hay un entendimiento de Dios, de que no hay salvación y sobre todo de que se tiene en poco el matrimonio. Ahora, hermanos, hay dos causas bíblicas para el divorcio, como les dije. Claramente el adulterio es una. Eso la mayoría de los cristianos están de acuerdo con esto. El adulterio es una causa. Pero nosotros vemos en la Escritura otra causa muy particular, que es el abandono irremediable, obstinado e irremediable. Pero, y quiero que me presten mucha atención en esto porque no quiero que se preste para malas interpretaciones. El abandono es una causa válida de divorcio
cuando se trata de un incrédulo a un cristiano. No es una causa para un matrimonio cristiano, sino que lo que la Biblia presenta en 1 Corintios 7 es que si el incrédulo se separa, o sea, se divorcia, sepárese. Pero el creyente no va a iniciar esto, porque para Dios es tan solemne el matrimonio que Él dice, por ejemplo, si alguien se casa siendo inconverso, un matrimonio inconverso, posteriormente, años después, uno de los dos llega a la fe en Cristo. Alguien podría decir, bueno, ahora yo soy cristiano y no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, ninguna concordia Cristo con Belial, me divorcio. Pero Dios dice, no. Si el incrédulo consiente en vivir con el cristiano, van a vivir en matrimonio porque son un matrimonio a los ojos de Dios. Así que el cristiano no tiene ninguna autoridad para echar de la casa al incrédulo, porque eso es pecaminoso a los ojos de Dios y rompe cualquier facultad para un divorcio válido. Ahora bien, entonces este caso de abandono es cuando el incrédulo dice, yo no soporto la fe de esta persona, muy probablemente ese era el caso de Corintio, yo no soporto estar con esta persona, entonces dice Dios, por medio de Pablo, en 1 Corintios 7, bueno, si el incrédulo se separa, sepárese. Porque en este caso no está el creyente sujeto a servidumbre, sino capaz nos llamó el Señor. Ahora bien, esto no quiere decir que simplemente porque el incrédulo dice, bueno, ahora me voy, ya, inmediatamente firmo los papeles. No. Por eso ahí dice muy claro, un abandono irremediable. Irremediable. Cuando ya hay una obstinación de corazón, que ya esto definitivamente no se puede ya, se han agotado todas las formas de sostener este matrimonio, entonces hay potestad para la parte cristiana afectada por el abandono de un incrédulo de que se pueda separar de manera válida o justificada, es decir, de manera que no sea pecaminosa para la parte ofendida. Ahora bien, aclaro algo, y esto también que se grabe en nuestras mentes. Todos los casos en donde hay conflictos matrimoniales y donde se da una ruptura o está a punto de darse una ruptura matrimonial no son iguales. Y cada caso tiene que verse de manera particular. Y para esto es sumamente necesario, dentro del contexto de la iglesia, que las personas que están atravesando estos problemas, esos matrimonios, busquen la guía y el consejo pastoral. Que no se queden simplemente a su propia prudencia o sabiduría, porque muchas veces eso al final se mueve por conveniencia. Es lo que yo quiero y listo. Y entonces algunos ven como hay una causa bíblica, como el adulterio, para el divorcio, entonces ellos dicen, ya es muy fácil, adulteró y listo. Pero no es así, mis hermanos. Y el deseo de todo pastor es eso, poder guiar a las familias, a los matrimonios. Y si hay este tipo de casos, que busquen realmente la consejería. Y al momento de buscar consejería, ser muy transparentes con las causas que están pasando. Porque para que un consejo, y no solo en el matrimonio, sino para cualquier otra cosa, para cuando se busca consejería hay que ser muy transparente con las circunstancias para que el consejo pueda ser oportuno. Pero quiero que quede claro aquí esto, no todos los casos son iguales. Así que todo tiene que tratarse de manera particular con los líderes de la iglesia. En Mateo 19:9, una causa bíblica que es el adulterio. Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, bajo aquel entendimiento de los fariseos que por cualquier cosita la repudiaba y listo, dice, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera. Es decir, Jesús está diciendo, ese repudio por cualquier cosa no es bíblico, no es válido. Y si alguien se casa con otra adúltera porque sigue a los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios, estando casado con aquella persona de la cual se separó por causas no válidas. Pero entonces Jesús pone aquí una excepción para el divorcio, salvo por causa de fornicación. Y usted podrá decir, bueno, pastor, pero fornicación no es adulterio. Bueno, esta palabra fornicación, que viene del griego porneia, de donde nosotros tomamos la palabra pornografía, es un término genérico y que se usa también, y así lo traduce, por ejemplo,
la versión Septuaginta que tradujo la Biblia hebrea, traduce este término como adulterio en algunos textos. Porque este término es genérico, puede referirse a cualquier inmoralidad sexual y se usa también tanto para la fornicación como para el adulterio. ¿Por qué no puede ser la fornicación en sí mismo? Porque estamos hablando de un matrimonio. Fornicación es cuando no hay matrimonio, alguien que se llega ilícitamente a tener relaciones sexuales con otra persona. Entonces, evidentemente aquí la causa es el adulterio, la inmoralidad sexual, la infidelidad al voto matrimonial. Eso es lo que nos enseña y por eso hablamos de que el adulterio es una causa válida para un divorcio. Pero como les digo, no ordenado, sí válido. Y la siguiente causa, que era lo que les explicaba anteriormente en 1 Corintios 7:15, dice el apóstol Pablo: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, reitero, si el creyente dice: no, mire, ya no quiero, yo ahora soy cristiano, yo ya no quiero que usted viva aquí conmigo, váyase. El creyente puede decir: bueno, se fue, se separó, ahora yo me caso de nuevo. No, porque ahí el pecado es del cónyuge, porque si la otra parte consentía en vivir con ella, no hay razón para un divorcio. Y esto es pecaminoso a los ojos de Dios. Y esto nosotros tenemos que entenderlo muy bien. Porque el mundo ejerce presión y tristemente dentro de la misma iglesia pudiera pasar así. Que las personas digan: bueno, es que su marido, están casados durante muchos años, alguno de los dos llegó a la fe y los amigos, que dizque cristianos, tal vez hasta con buena intención pero equivocada, les dicen: mire, es que su marido ya no tiene remedio, déjele. O su esposa ya no es una impía, déjela. Pero Dios dice: no, hay un matrimonio que se solemnizó delante de mi presencia, dice Dios, y es válido, a no ser que el incrédulo no consienta en vivir y voluntariamente él se vaya. Pero como les digo, si el creyente dice: mire, se va, no es así. Pensemos de manera práctica, causas ilegítimas de divorcio que quizás en la sociedad se ven comúnmente, y yo traigo algunas y sé que no son todas, van a haber muchas más. Bueno, una de esas es lo que estamos hablando: mi pareja no es cristiana, yo me casé cuando no era cristiano, ahora soy cristiano, mi pareja no es cristiana. Y hasta pueden tergiversar la Biblia, como les decía, citando la misma epístola de Pablo a los Corintios, diciendo eso, que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y yo, como ahora soy cristiano y estoy en luz, entonces no puedo tener comunión, nos separamos. Y no es así. Mi pareja no es un buen ejemplo para mis hijos, tampoco. No es una causa bíblica para el divorcio. Es que mi esposa o mi esposo es cochino, desasiado, y esto que el otro, y bla, bla, bla. No es una causa bíblica para el divorcio. Y quien actúa así está actuando pecaminosamente delante de Dios. Me casé con el hombre equivocado. ¿Cuántas veces no se escucha eso? Yo conocí a una cuando era mi novia, pero ahora que es mi esposa ya la desconozco. Me engañó en su carácter, en su forma de ser. Divorcio. Y aunque quizás el Estado lo permita, Dios dice: no es válido eso. El punto de nuestro país ahora: mi pareja ha cambiado y ahora somos incompatibles. Y aunque usted tenga ese certificado del Estado que dice está legalmente divorciado, Dios dice: no, usted está en adulterio si usted hace esto. Porque el Estado no determina esto. No puede ir en contra de Dios, y mucho menos el cristiano. El amor entre nosotros se ha apagado. Bueno, enciéndalo de nuevo. A Timoteo se le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El matrimonio también: aviva el romanticismo, la ternura, el cariño, el amor. Porque cuando usted se unió a una persona, usted ha elegido amarla para toda su vida hasta que la muerte le separe. Así que ponga la chimenea ahí del amor y sea más romántico. Y elija enamorarse cada día de su esposo o de su esposa, porque bíblicamente así tiene que ser. Ya no me atrae físicamente. Pobrecito el que dice eso, ¿verdad? No se le ocurrió que las personas envejecemos, nos arrugamos, nos salen las patas de gallo, las arrugas en la frente.
el cuerpo se encorva, ya no me gusta. No, no es así. Mis amigos y mi familia me aconsejan divorciarme. Entonces los amigos y la familia son Dios. Los amigos y la familia regulan lo que ellos quieran. No, hermanos y amigos. Dios es el único que tiene autoridad. Dios es la ley. Dios debe ser nuestra ley. Dios instituyó el matrimonio y Él ha dicho divorcio y abandono. Irremediable solamente. No, pero es que mis papás me dicen. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No me siento feliz ni realizado con mi pareja. Porque yo idealicé el matrimonio al estilo Hollywood. Ustedes han visto las películas, decía alguien. Solo pasa en las películas. Las personas se levantan en la mañana, están arreglados, no tienen mal aliento ni nada y se dan un besito muy tierno de buenos días y todo. Solo pasa en Hollywood. Pero cuando las personas se casan con ese ideal en mente y ven al esposo, a la esposa con aquellas greñas y las lagañotas y el aliento no, eso no era como en las películas, ¿cierto? Entonces no se trata de eso, de que buscar el matrimonio porque voy a ser tan feliz. Porque cuando las personas tienen este pensamiento creen que el ideal de la vida es el matrimonio y que es en última instancia lo que el hombre debe buscar a la perfección. Pero no, el matrimonio, como todas las demás cosas en el mundo, van a girar en torno a la gloria de Dios. Solo Dios nos da la felicidad. Y cuando el matrimonio gira conforme a la voluntad de Dios, tenemos felicidad en el matrimonio y alegría. Pero no se trata de idealizar el matrimonio al estilo Hollywood. Mi esposo se quedó sin trabajo y ya no puede proveerme, me voy. Pero cuando usted hizo el voto matrimonial delante de Dios, usted no dijo que en las buenas y en las malas. Pensemos en la relación cristiana con Dios. El apóstol Pablo: he aprendido a contentarme en lo mucho y en lo poco. Porque soy pobre, entonces yo ya me alejo de Dios, ya no lo tengo como Dios, adultero espiritualmente con Él. Pero queremos hacer lo mismo en el matrimonio, o sí queremos hacer eso en el matrimonio. Mi pareja se quedó sin trabajo, mi esposo, que es el proveedor bíblicamente de la familia, entonces ya me voy porque ya no tiene trabajo y no puede proveerme. No. Y tristemente esto es una de las causas de conflictos dentro de los matrimonios. Cuando no hay solvencia económica, esto crea un afán, crea una tensión y por cualquier cosa hay roces y conflictos. Pero no. Nosotros debemos darle gracias a Dios por la esposa, los hombres y las mujeres por el esposo que Dios les ha dado, porque es Dios quien se los ha otorgado. Y es una manera en la que Él manifiesta también su vida en nosotros, al soportar muchas cosas que nos desagradan y al hacer mansos y humildes también, y ser siervos de nuestros hermanos, porque si estamos en un matrimonio cristiano, debemos entender que nuestro cónyuge es hermano en Cristo. Mi pareja enfermó y está discapacitado físicamente para cumplir con sus deberes conyugales. ¿Con cuánta frecuencia se ve esto en nuestro tiempo también? Se enfermó la persona, hombre o mujer, y me voy. No quiero saber nada más de esta persona, yo me voy porque yo no estoy dispuesto ni a cuidarla y no estoy dispuesto a no satisfacer las demandas de las concupiscencias que me nacen a mí, porque al final de cuentas eso es una concupiscencia. Si usted no puede mantenerse puro delante del Señor con una persona que por alguna razón quedó incapacitado, eso ya no es una cuestión normal, eso ya es concupiscencia pecaminosa. Porque usted tiene que permanecer fiel al voto matrimonial. Ya no puede cumplir mi esposo o mi esposa con las demandas de pareja, con la intimidad, entonces me voy. Porque algunos pueden decir, bueno, eso es uno de los propósitos del matrimonio, como Pablo dice en 1 Corintios 7, sí, pero también en las buenas y en las malas, en la enfermedad o en la salud. El voto matrimonial no puede ser quebrantado simplemente porque por alguna razón alguien quedó discapacitado para estas cosas. Y usted podrá pensar en muchos casos más. Así el mundo se inventa, el corazón necio, endurecido delante de Dios, va a inventarse muchas justificaciones para buscarse una causa de divorcio, pero nunca va a ser una causa válida, no que sea lo que la misma Escritura nos dice a nosotros.
¿Y qué es lo que pasa bíblicamente cuando se da un divorcio ilícito? Un divorcio que no es por las dos causas antes mencionadas. Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Es decir, la persona que actúa de esta manera va a seguir añadiendo pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado en su vida, porque delante de los ojos de Dios sigue estando en matrimonio con su esposa, de la cual se separó de manera injustificada. Y eso va a traer adulterio, y adulterio, y adulterio, y adulterio, y adulterio. Mateo 19:7-8, para que veamos con mayor claridad que el divorcio es permitido pero no ordenado. Si nosotros pensamos que es ordenado, llegamos a la conclusión falsa de los fariseos. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué mandó Moisés? Pero vean a Cristo lo que dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Cristo, no, es que Moisés no mandó, es que Moisés permitió. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Pero Cristo les dice: no es que mandó, no es una orden, no es que tiene que hacerse sí o sí, es que Él permitió, pero esto no es mandado. ¿Qué es lo que se espera entonces de un matrimonio cristiano? Se espera que perdone las ofensas recibidas de la misma manera en que Cristo ha perdonado lo inexcusable en nosotros. Eso es lo que se espera de un matrimonio cristiano. Y quizá las parejas andan animando y alentando a otros: miren, no, tienen que perdonar, tienen que sobrellevar las cargas los unos con los otros, hay que mostrar mansedumbre. Pero cuando hay un problema en el matrimonio, inmediatamente divorcio. ¿Cómo es eso? ¿Acaso el soportarnos los unos a los otros no aplica en el matrimonio? Claro que aplica. Es probable que quizás haya personas que ya en su espíritu, en su pensamiento, se han divorciado en un sentido de sus parejas y que no llegan al acto físico, o sea, literal, de divorciarse, porque saben que no tienen una causa bíblica o válida, pero en su espíritu ya lo han hecho. Y estas personas están deseando que su pareja caiga en una de estas dos cosas para decir: me divorcio. Y eso es una actitud sumamente pecaminosa, porque ya viene el adulterio en su corazón. Así que esto no es una razón. Entonces, mis hermanos, entendamos: ¿qué se pide del cristiano? Que perdone. A Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Qué le dijo? En el matrimonio no aplica. Claramente, si hay arrepentimiento y humillación de parte de la persona, debemos aplicar el principio cristiano. Qué fatal sería si en el momento en que nosotros somos salvados y volvemos a pecar delante de Dios, que el Señor diga: no, ya usted adulteró espiritualmente conmigo, ya no lo vuelvo a tomar. Pero esa no es la actitud de Dios. Y usted lee el libro de Oseas y se da cuenta que no es así, porque Dios por medio de Oseas puso un gran ejemplo así. Tomar una mujer adúltera, la mujer se iba nuevo, no, vaya y la trae, y hasta que les enseñó Dios, así ha hecho Dios con ustedes. Perdón tras perdón, perdón tras perdón. Así que si este grave mal, si este grave pecado sucede dentro de un matrimonio cristiano y hay un verdadero arrepentimiento, nuestro deber cristiano es perdonar. Sé que esto es duro, esto no es sencillo, pero es a lo que nos llama el mismo Señor Jesucristo por medio de su palabra. Pensemos en esto también, hermanos. El divorcio no debe verse como una solución para los problemas matrimoniales. Es que el divorcio viene por la dureza del corazón, por el pecado que está en nosotros. El divorcio disuelve un pacto matrimonial, aunque sea por una causa válida, pero no va a quitar el conflicto interno en el corazón, el pecado que mora en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que mortificar, nuestra carne. Y pensemos en esto, aún, hermanos y amigos, aún
donde puede darse un divorcio, donde se le da derecho a la parte afectada a un divorcio válido por causa de adulterio, aún en esos casos, cuando se examinan más a fondo, uno se da cuenta que hay grandes fallos también de la parte afectada, que de alguna manera promovieron esta situación. Ahora, no es justificar al adúltero, pero nosotros reconocemos que estamos aún batallando con el pecado y hay situaciones que todos nuestros matrimonios tienen que mejorar y tienen que ponerse delante del Señor en humillación, en arrepentimiento. Cuando la relación conyugal está decaída, debe hacer esto, que cada uno se examine, hermanos, y que procure cambiar todas aquellas cosas en las que podríamos estar fallando, incluso pecando delante de los ojos de Dios, al estar incumpliendo con los deberes y las responsabilidades, con los roles que Dios ha dado para cada parte en el matrimonio. Entonces, mis hermanos, la solución a un matrimonio que, por decirlo de alguna manera, esté en estado de depresión, no es el divorcio. La solución es humillarse delante de Dios, reconocer nuestras faltas y nuestros pecados, y en adelante esforzarnos para hacer todo aún dentro del matrimonio, para la gloria de Dios. Esa es la verdadera solución. Qué triste es, hermanos. Yo no puedo asegurarlo, pero quizás así sea. Todos los matrimonios, quizás, como le digo, no lo aseguro, pero quizás en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a considerar un divorcio en nuestra relación, aunque sea de una forma inocente. Quizás el cristiano sabe que no puede divorciarse por cualquier causa y dice, bueno, tengo en un problema de relación, no me puedo divorciar y tengo que decir, Señor, no voy a pensar en eso, pero en el momento que esos pensamientos lo consumen a usted y usted los deja, van a seguir creciendo. Muy probablemente muchos han llegado, aún dentro de la iglesia, como les digo, llegado a pensar en una posibilidad de divorcio, o a lo menos pensar, ¿cuáles serían las consecuencias en mi vida si me divorcio? Y cuando eso pasa, frecuentemente no se piensa en cómo ofendemos a Dios, sino en qué va a decir la gente de mí. Y eso ya es algo gravoso también. Entonces, hermanos, finalizo con este pensamiento. No alimentemos deseos pecaminosos en nuestros corazones, pensando cómo sería nuestra vida sin mi cónyuge o cómo sería si me hubiera casado con otra persona. Tales pensamientos se camuflan como algo inocente, pero lo cierto es que son causantes de constante descontento y amargura en contra de nuestra pareja, y sobre todo en contra de la providencia de Dios que nos ha concedido nuestro cónyuge. Librémonos de ellos resaltando las virtudes de nuestra esposa o nuestro esposo y minimizando sus debilidades. Incrementemos el amor orando por nuestra compañera, por nuestro compañero, las mujeres. Sepamos ser servidores de nuestro cónyuge y no tan solamente servirnos de ellos. Reconozcamos nuestra propia debilidad y entonces seremos mansos con nuestra pareja. Guardémonos de pensamientos, hermanos, que incentiven el divorcio. Que el Señor nos ayude en esto, porque debemos entender la maldad de este pecado, pero aun si alguien ha cometido este pecado, también sepa que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo de todo pecado, si se viene al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo. Finalicemos aquí, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego, amados Señor, que bendigas cada matrimonio de nuestra congregación, que bendigas también a los futuros matrimonios en medio de nosotros, que concedas a cada uno de los que estamos aquí reunidos un entendimiento claro de esta maldad del adulterio y las consecuencias que trae. Concédenos vivir en los matrimonios para la gloria de tu gracia, de tu nombre. Ayúdanos a cada parte, a hombres y mujeres, ser responsables en los deberes que tenemos en nuestro matrimonio. Concede mayor amor y ternura, compañerismo, unión y lealtad en cada matrimonio de nuestra congregación. Y que cada matrimonio pueda ser, Señor, de ejemplo para cada comunidad, pero sobre todo para los futuros matrimonios que se han de levantar en medio de nuestra congregación. Guárdanos de este pecado de adulterio tan grave delante de tus ojos.
Guarda nuestros corazones, Señor, para no pecar contra ti. Y concede pureza en cada lecho matrimonial. Todas estas cosas te las pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.